Cada desastre tiene un guión, una mala idea, una ejecución peor y una brutal llamada final del telón. Hoy revisaremos 10 de esos guiones, escritos por personas que no tenían idea de que era su acto final. Estas son historias reales con finales fatales. Este video es una poderosa lección sobre lo que no debes hacer. No te conviertas en la secuela. 1. El trabajo en equipo perfecto que terminó en caída libre fatal. La historia del trabajo en equipo impecable que terminó en una caída libre fatal es un ejemplo perfecto, aunque trágico, de lo que sucede cuando un plan es demasiado perfecto para su propio bien. Nuestra escena es un acantilado impresionante en las Barrancas del Cobre, Chihuahua, un lugar de majestuosos cañones y alturas vertiginosas que sirve como meca para saltadores base de todo el mundo. Nuestros héroes son dos adictos a la adrenalina, llamémoslos Diego y Carlos, hombres que vivían para ese breve y aterrador momento entre saltar de un objeto sólido y tirar del cordón del paracaídas. No eran solo saltadores, eran creadores de contenido, siempre persiguiendo el próximo video viral, la próxima toma imposible que cementaría su legado en el mundo de los deportes extremos. Su última idea era la más ambiciosa hasta ahora. No solo iban a saltar del mismo acantilado, iban a realizar un salto sincronizado perfectamente en imagen especular. Saltarían en el exacto mismo milisegundo, caerían en una hermosa formación paralela y luego, para el gran final, desplegarían sus paracaídas en el exacto mismo instante, creando una floración simétrica y deslumbrante de color contra los escarpados acantilados mexicanos. Lo planearon durante semanas, estudiaron las corrientes de viento, coreografiaron sus movimientos, probablemente chocaron las manos muchas veces, hablando de cómo esta toma iba a ser la que los pondría en el mapa. Llegó el día del salto, las condiciones eran perfectas, las cámaras estaban grabando, se pararon en el borde del abismo, dos amigos unidos por una pasión compartida y un punto ciego catastrófico compartido. Pasaron por su cuenta regresiva, sus voces calmadas y profesionales. 3, 2, 1, salto. Se lanzaron al vacío, una zambullida perfectamente sincronizada en el vasto vacío. Durante unos gloriosos segundos estaba funcionando, estaban cayendo en perfecta formación, el suelo acercándose para encontrarlos, el viento gritando en sus oídos. Era la toma de toda una vida. Entonces llegó el momento del gran final. Se dieron la señal y con el tiempo impecable que habían practicado incansablemente, ambos tiraron de sus cordones de apertura en el exacto mismo instante. Los paracaídas brotaron de sus mochilas con un fuerte silbido, pero no se abrieron como dos doseles salvavidas separados, porque se habían desplegado al mismo tiempo, mientras aún estaban relativamente cerca el uno del otro. Los dos paracaídas se enredaron instantáneamente. La tela de nylon ondulante del paracaídas de Diego se envolvió alrededor de las líneas de Carlos. El paracaídas de Carlos, a su vez, se enganchó en el arnés de Diego. En menos de un segundo, sus dos dispositivos salvavidas individuales perfectos se habían transformado en un solo sudario inútil y enredado de tela ese hilo. Ya no planeaban, estaban cayendo en picada, envueltos juntos en un desorden caótico y giratorio. Su búsqueda de sincronización perfecta había sido su perdición. Si uno hubiera tirado medio segundo antes que el otro, ambos habrían estado bien, pero su trabajo en equipo, lo que tanto les enorgullecía, era demasiado bueno. Cayeron el resto del camino al suelo, un testamento enredado único de un plan que fue ejecutado con perfección fatal. 2. El ahorro de tiempo definitivo. El truco definitivo para ahorrar tiempo que convirtió a un gerente de proyectos en el ingrediente principal del proyecto es una historia que debería enmarcarse y colgarse en cada garaje y taller del mundo. Es una poderosa lección sobre eficiencia y un recordatorio sombrío de que el camino más eficiente no siempre es el más seguro. Nuestra historia se desarrolla en un tranquilo barrio residencial en las afueras de Guadalajara, donde un propietario, un entusiasta clásico del bricolaje, decidió abordar un poco de trabajo de jardinería. Tenía un gran y viejo árbol de mezquite que necesitaba un recorte serio y la limpieza iba a ser un problema. Odiaba la idea de cortar las ramas, dejarlas caer al suelo y luego tener que arrastrarlas todas una por una hasta la trituradora de madera. Era ineficiente, era redundante. Tenía que haber una mejor manera, y entonces le llegó una idea brillante y fatalmente eficiente. ¿Por qué mover las ramas a la trituradora cuando podrías mover la trituradora a las ramas? Salió y alquiló una trituradora de madera industrial masiva,
el tipo de bestia rugiente alimentada por diésel que puede convertir un árbol pequeño en confeti en unos 5 segundos. No solo la estacionó en su entrada, posicionó cuidadosa y precisamente la máquina masiva en el césped, directamente debajo del gran mezquite que estaba a punto de podar. Su plan era una sinfonía de flujo de trabajo optimizado. Subiría su escalera, cortaría una rama y simplemente la dejaría caer directamente en la amplia boca hambrienta de la trituradora de madera en funcionamiento debajo. Cortar, soltar, listo, sin pasos extra, sin movimiento desperdiciado. Era el pico de productividad en jardinería. Encendió la máquina, su motor rugiendo a la vida y subió su escalera con la motosierra en mano. Al principio, el sistema funcionó a la perfección. Cortaba una rama, caía y la trituradora la devoraba ávidamente con un crujido aterrador. Probablemente estaba allí arriba en su escalera, sintiéndose como un genio, un verdadero innovador, el Henry Ford del trabajo de jardinería suburbano. Estaba tan complacido con su propia astucia, tan enfocado en el ritmo satisfactorio de su sistema de cortar, soltar, listo, que se sintió un poco demasiado cómodo. Se estiró para cortar otra rama, cambió su peso en la escalera y su pie resbaló. Fue un pequeño lapso momentáneo de equilibrio, el tipo que usualmente resulta en un rápido tropiezo y una maldición murmurada. Pero no estaba parado en tierra firme, estaba encaramado en una escalera tambaleante directamente sobre una trituradora de madera industrial en funcionamiento. Cayó, pero no cayó sobre el césped suave, cayó directamente en el camino de su propio brillante sistema de ahorro de tiempo. Pasó de ser el gerente del proyecto a ser el ingrediente principal del proyecto. Se había propuesto hacer su trabajo de jardinería más eficiente y de una manera oscura y retorcida, tuvo éxito más allá de sus sueños más salvajes. Había creado un sistema de circuito cerrado para desechos de jardín y en última instancia para sí mismo. Es un recordatorio sombrío de que algunos atajos no solo reducen el tiempo, reducen todo lo demás también. 3. La demostración de seguridad de armas. La demostración de seguridad de armas, que fue trágicamente un completo y total éxito, es una historia sobre un hombre cuyo deseo de tener razón era tan poderoso que eclipsó completamente su deseo de seguir vivo. Nuestra escena es una sala de estar tranquila en Monterrey. Nuestro héroe, un hombre que acababa de comprar una pistola completamente nueva, se la estaba mostrando con orgullo a su novia. Ella estaba comprensiblemente un poco nerviosa por tener un arma de fuego en la casa. Él, por otro lado, se veía a sí mismo como un experto experimentado, un conocedor de todo lo táctico. En su mente, su miedo era solo ignorancia y él iba a curarla con una dosis de su conocimiento superior. Decidió darle una pequeña demostración sobre las características de seguridad avanzadas del arma. Probablemente la sostuvo, su voz llena de un tono profesoral condescendiente. ¿Ves esto, amor? Este es el pestillo de seguridad. Y esto aquí, esta es la seguridad del gatillo. Es físicamente imposible que esta pistola se dispare por accidente. Hizo clic en los interruptores, accionó la corredera y trató el arma mortal como un juguete nuevo que estaba explicando a un niño. Su novia, todavía luciendo nerviosa, probablemente dijo algo como: «No sé, todavía me hace sentir incómoda». Este fue el momento en que su ego tomó el control completamente. Su miedo continuo era un desafío a su autoridad, como el tipo de las armas. Necesitaba probar, más allá de cualquier duda, que él tenía razón y ella estaba equivocada. Necesitaba un gran final, una prueba definitiva de concepto. «Te mostraré qué tan segura es», declaró, con una mirada de certeza triunfante en su rostro. Y entonces hizo lo impensable. Para probar que el arma no se dispararía accidentalmente, la apuntó directamente a su propio pecho. Miró a su novia directamente a los ojos, probablemente con una sonrisa que decía: «¿Ves? Nada de qué temer». Y luego, para coronar su brillante demostración, apretó el gatillo. El sonido del disparo en la sala pequeña y tranquila fue ensordecedor. La demostración había terminado y había sido trágicamente, impecablemente efectiva. El arma no se disparó accidentalmente, no tuvo un mal funcionamiento, hizo exactamente lo que fue diseñada para hacer cuando un ser humano intencionalmente aprieta el gatillo. Disparó. Se desplomó en el piso, una mirada de profunda y muy final sorpresa en su rostro. Había ganado el argumento, había probado su punto, solo que no estaba presente para dar su vuelta de victoria.
Es un recordatorio poderoso y muy ruidoso de que la característica de seguridad más importante en cualquier arma de fuego no está en el arma misma, está en el cerebro de la persona que la sostiene. 4. El plan para hacerse rico rápido. El plan para hacerse rico rápido que terminó en las rocas con un giro ardiente es una historia de advertencia para cada artesano aspirante que piensa que pequeño lote y altamente explosivo son términos mutuamente excluyentes, y una historia sobre un hombre cuya pasión ardió un poco demasiado brillante. Nuestra historia se desarrolla en un cobertizo húmedo en las afueras de Oaxaca, el tipo de lugar que huele a tierra húmeda, ambición y en esta noche en particular, mucho vapor de alcohol. Nuestro protagonista, llamémoslo Mateo, era un hombre con una visión. No era solo un tipo jugando en un cobertizo, era un empresario, un destilador artesanal al borde de crear el próximo gran espíritu mexicano. Su producto, mezcal casero. No cualquier mezcal, sino una creación artesanal a medida que había pasado meses perfeccionando. Había seleccionado meticulosamente sus agaves, agonizado sobre la proporción exacta de cocción a fermentación y construyó su propio alambique, un magnífico, aunque ligeramente temperamental, artefacto de cobre que burbujeaba y silbaba como un pequeño dragón metálico. Se veía a sí mismo como un alquimista moderno, un rebelde desafiando a las grandes corporaciones, convirtiendo ingredientes simples en oro líquido. Pero su operación era, para decirlo suavemente, de bajo presupuesto. Su laboratorio era su cobertizo de jardín, un espacio estrecho lleno de herramientas, sacos de agave y ahora un experimento de química altamente inflamable. En esta noche fatídica estaba supervisando una producción fresca, convencido de que este lote era el indicado. El espíritu claro y potente estaba goteando lentamente del condensador y el aire en el cobertizo se estaba volviendo espeso y pesado con su aroma dulce y penetrante. Era el olor del progreso, pero también era el olor de etanol atomizado altamente concentrado, un vapor esperando una excusa para convertirse en una bola de fuego. Para combatir el frío húmedo de Oaxaca, Mateo tenía un pequeño y barato calentador eléctrico zumbando en la esquina. Sus bobinas naranjas brillantes proyectaban una luz cálida e invitadora en la escena, un cómplice silencioso y paciente en el desastre inminente. Mateo, ansioso por probar su creación, decidió no esperar a que se enfriara o fuera decantado adecuadamente. Era un tipo práctico. Se inclinó sobre su magnífico alambique de cobre, un vaso en mano, para atrapar un trago del mezcal fresco de alta graduación directamente de la fuente. Mientras lo hacía, se movió un poco demasiado cerca del calentador. La densa nube invisible de vapores de alcohol que había estado acumulándose cerca del piso, finalmente encontró lo que había estado buscando. Las bobinas brillantes del calentador proporcionaron la fuente de ignición perfecta. El resultado no fue una pequeña llama, fue un violento ¡wump! Instantáneo cuando toda la atmósfera del cobertizo detonó. Una ola de llama azul brilló a través de la habitación, envolviendo todo a su paso. El alambique mismo, ahora sobrecalentado y lleno de mezcal, hirviendo de alta graduación, no pudo contener la presión. Se rompió, transformándose de una herramienta de creación en una bomba. La explosión resultante fue inmensa, volando las endebles paredes de madera del cobertizo hacia afuera y enviando el techo volando hacia el cielo nocturno. Nuestro destilador artesanal, parado directamente en la zona cero, se convirtió en el primer y único catador de su nuevo cóctel explosivo. Cuando llegaron los bomberos, convocados por vecinos que reportaron lo que sonaba como una bomba explotando, no encontraron nada más que los restos humeantes y carbonizados de un cobertizo y un sueño que había subido en un resplandor de gloria con aroma a agave. Mateo había estado tan enfocado en capturar el espíritu perfecto de una botella, no se había dado cuenta de que estaba embotellando un demonio. Creó un mezcal con un final verdaderamente explosivo, solo que no estaba presente para escribir las notas de cata. 5. El despertador humano. El despertador humano que tenía un botón de repetición fatal es una historia que prueba que incluso el plan más infalible puede ser deshecho por un simple y brutal error de cálculo de tiempo, distancia y el impresionante e implacable poder de un tren de carga. Nuestra historia trata sobre un hombre que amaba dos cosas en este mundo más que nada: la sensación del cálido sol en su piel y una buena siesta sólida.
una hermosa tarde sin nubes, encontró lo que creía que era el lugar absolutamente perfecto para combinar sus dos pasiones. No estaba en una playa tranquila o en un prado aislado. Su lugar elegido para la siesta, su trozo personal de paraíso, era el centro muerto de un conjunto de vías de tren activas que corrían por el campo del norte de México. Ahora, para cualquier ser humano racional, esto suena menos como un lugar para dormir la siesta y más como un lugar de descanso final. Pero nuestro héroe tenía una teoría, tenía un sistema. No estaba preocupado por los peligros inherentes porque creía que había descubierto un reloj despertador gigante a prueba de tontos que se configuraba solo. Había razonado con una lógica que era a la vez brillante e impresionantemente defectuosa, que la vibración de un tren que se aproxima, el profundo retumbar rítmico que viaja a través de los rieles de acero, se movería mucho más rápido que el tren en sí. Imaginó que sería despertado suavemente de su sueño por esta vibración natural basada en el suelo, dándole lo que asumió sería tiempo amplio para despertar, estirarse, bostezar y casualmente alejarse de las vías mucho antes de que el tren realmente llegara. Era en su mente un sistema perfecto de seguridad y comodidad autorregulado. Convencido de su propia genialidad, se acostó usando uno de los rieles de acero tibios como una especie de almohada rústica y dejó que el sol lo arrullara en un sueño pacífico. Probablemente se quedó dormido con una sonrisa de satisfacción en su rostro, seguro en el conocimiento de que había burlado al peligro mismo. Y aquí está la parte loca. Tenía razón, parcialmente. Algún tiempo después, tal como lo había predicho, la profunda e inconfundible vibración de un tren de carga de múltiples toneladas comenzó a zumbar a través de los rieles. La vibración viajó a través del acero, a través de su cráneo, y lo despertó suave e insistentemente. Se movió, abrió los ojos contra el brillante sol de la tarde y por un momento fugaz y triunfante, probablemente pensó: ¿ves? Funcionó perfectamente. Pero su triunfo fue trágica y brutalmente efímero. Había sido correcto en que la vibración lo despertaría. Lo que había juzgado catastrófica y fatalmente mal fue el tiempo. No tenía minutos de sobra, ni siquiera tenía 30 segundos. El tren, la misma fuente de su suave despertar, no era un retumbar distante en el horizonte. Ya estaba prácticamente encima de él, su forma masiva bloqueando el sol, su bocina sonando una advertencia final ensordecedora que apenas tuvo tiempo de registrar. El tiempo entre su cerebro procesando «Oh, siento una vibración» y «Oh, ¿eso es un tren?», fue casi cero. Se puso de pie de un salto, su mente aún espesa por el sueño y la confusión, pero era demasiado tarde. No hubo tiempo para correr, ni tiempo para ni siquiera tambalearse hacia un lado. El tren, que tan amablemente había servido como su reloj despertador, ahora servía como su verdugo. Había probado con éxito su hipótesis, pero olvidó tener en cuenta el margen de error. Su plan brillante había funcionado exactamente como fue diseñado, hasta el preciso momento en que falló completa y totalmente ese is. El contrabandista de loros. El contrabandista de loros, cuya carga decidió presentar una queja muy ruidosa y muy mordedora, es una historia de advertencia sobre los peligros de subestimar tu contrabando, especialmente cuando tu contrabando tiene alas, un pico afilado y una actitud realmente mala. Nuestro protagonista es un hombre que decidió entrar en el lucrativo y altamente ilegal mundo del contrabando de animales exóticos. Su carga elegida, una colección de loros raros, de colores brillantes y muy valiosos, guacamayas escarlata para ser exactos, aves codiciadas en el mercado negro. Su desafío era pasarlos por la aduana sin que nadie se diera cuenta. No podía simplemente ponerlos en una jaula, necesitaba un plan astuto y sigiloso. Y el plan que ideó fue una verdadera obra maestra de desesperación y decisiones cuestionables. Decidió convertir su propio cuerpo en un recipiente de contrabando. Sedó a las aves, esperando mantenerlas calladas y dóciles durante el largo vuelo. Luego, con cuidado y lo que debe haber sido una gran dificultad, pegó con cinta los loros dormidos a sus piernas y torso debajo de un par de pantalones ridículamente holgados y una camisa suelta. Probablemente lucía abultado y torpe, pero confiaba en que las autoridades simplemente pensarían que tenía una forma corporal extraña. Se tambaleó hacia el avión, un aviario humano de contrabando embrumado dormido. Su corazón probablemente latiendo un ritmo nervioso contra el pájaro pegado a su pecho. Se
se motivó para el vuelo, probablemente pensando que era un genio, una mente maestra de contrabando moderno. Al principio, su plan parecía estar funcionando, pero había hecho un error de cálculo crítico sobre los sedantes. Había usado la dosis incorrecta o había subestimado la constitución del loro. A mitad del vuelo, a una altitud de 30,000 pies, los sedantes comenzaron a desaparecer. Las aves comenzaron a despertar y no estaban felices. Se encontraron en un ambiente oscuro, cálido, estrecho y decididamente no selvático, pegados con cinta a una pierna humana sudorosa. Comprensiblemente agitadas, hicieron lo que hacen los loros cuando están enojados. Comenzaron a graznar, luego comenzaron a morder. Nuestro contrabandista, sentado en su asiento del pasillo, tratando de verse casual, de repente tenía una docena de picos afilados picoteando y mordiendo en sus áreas más sensibles desde debajo de su ropa. Comenzó a gritar de dolor, tratando de sofocar sus gritos, su cuerpo contrayéndose y sacudiéndose involuntariamente. Los graznidos amortiguados de los loros, combinados con los chillidos agudos y dolorosos del hombre, rápidamente llamaron la atención de los asistentes de vuelo y sus compañeros pasajeros. Su brillante disfrazar se estaba desmoronando un mordisco doloroso a la vez. La tripulación de vuelo, alertada a la extraña conmoción emplumada que sucedía en el asiento 23B, lo confrontó. Su carrera de contrabandista llegó a un final abrupto y profundamente vergonzoso justo ahí en medio de la cabina. Había intentado silenciar su carga, pero terminó creando una situación que era imposible de ignorar. Fue arrestado al aterrizar, cubierto de mordidas de aves y vergüenza. Sus loros fueron confiscados y quedó con nada más que una buena historia para su compañero de celda y un respeto renovado por el poder de un pico enojado. 7. La prueba definitiva de amor. La prueba definitiva de amor, que terminó con un giro trágico de ironía, es una historia que suena como una comedia romántica oscura y retorcida. Una historia de advertencia sobre los peligros de tomar las cosas un poco demasiado literalmente, especialmente cuando tu novia está siendo sarcástica. Nuestra historia se desarrolla en un edificio de apartamentos de gran altura en la Ciudad de México, en medio de una acalorada y apasionada discusión entre un joven, llamémoslo Alejandro, y su novia Rosa. Era una pelea clásica de pareja, probablemente sobre algo trivial, pero había escalado al punto del alto drama. En el calor del momento, tratando de hacer un punto sobre su supuesta falta de compromiso, Rosa dijo algo que no quería decir, una línea sarcástica y desechable. Lo miró con frustración y dijo: «Oh, ¿qué harías por mí? Probablemente saltarías de un edificio por mí, ¿no?». Para ella era solo una figura retórica, un poco de hipérbole. Pero Alejandro, su mente un cóctel de fervor romántico y estupidez profunda, no escuchó sarcasmo, escuchó un desafío, una búsqueda, una forma noble, aunque ligeramente demente, de probar las profundidades de su amor. Sin decir una palabra, se dio la vuelta con calma, caminó hacia el balcón de su apartamento en el 9º piso y trepó por la barandilla. Rosa probablemente observó, su enojo convirtiéndose en confusión, luego en horror cada vez mayor, pensando que solo estaba haciendo un punto, pero no lo estaba. Le dio una última mirada determinada que decía: «Esto es por ti», y saltó. Se precipitó por el frío aire mexicano, un testamento humano de una metáfora mal interpretada. Pero el destino, en su infinita y extraña sabiduría, había decidido jugar una broma cruel. La ciudad acababa de ser cubierta por una nevada masiva e histórica, algo extremadamente raro en la Ciudad de México. Directamente debajo de su balcón, una pila colosal de nieve fresca, ligera y polvorienta se había acumulado de varios metros de profundidad. Alejandro aterrizó en ella, no en el pavimento, no en un auto. Aterrizó en lo que era esencialmente una bolsa de aire natural gigante. El impacto fue amortiguado, su caída rota. Se puso de pie completamente ileso, se sacudió la nieve y miró hacia el balcón, probablemente esperando ver una mirada de devoción eterna y conmocionada en el rostro de Rosa. Pero Rosa, observando desde 9 pisos arriba, no había visto el milagroso montón de nieve. Todo lo que vio fue al amor de su vida saltando intencionalmente a lo que solo podía asumir que era su muerte salpicada y segura. El shock, el dolor, el horror abrumador del momento fue demasiado para ella. Se desmayó, pero no se desmayó hacia atrás en la seguridad del apartamento. Se desmayó hacia adelante, un peso muerto colapsando contra la barandilla baja del balcón. Se tambaleó sobre el borde, un eco inconsciente y trágico del salto intencional
solo unos pies de donde Alejandro estaba parado, completamente desconcertado. Él había saltado para probar su amor por ella y sobrevivió sin un rasguño. Ella se desmayó por el shock de su amor y murió instantáneamente. Es una historia de vida tan perfecta, trágica y desgarradora, que es casi poética. 8. El día que llovieron iguanas. El día que llovieron iguanas es una historia que prueba que a veces la cosa más peligrosa del mundo no es un depredador o un desastre natural, es simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, bajo la rama de árbol equivocada y muy sobrecargada. Nuestra historia nos lleva a una calle bulliciosa en Playa del Carmen, un lugar de colores vibrantes, tráfico caótico y una sorprendente cantidad de vida silvestre urbana. Nuestro héroe era solo un hombre ocupándose de su día, caminando por la acera, probablemente pensando en su almuerzo o el clima. No tenía idea de que estaba caminando directamente hacia una alineación extraña y únicamente fatal de circunstancias. Sobre él, una rama de árbol grande y extendida se extendía sobre la calle, proporcionando un parche bienvenido de sombra. Esta rama no estaba vacía, era, en ese momento particular, el lugar de reunión elegido para toda una colonia de iguanas. Estamos hablando de varias docenas de reptiles, grandes, pequeños, todos ellos simplemente relajándose, persiguiéndose unos a otros, calentándose al sol y en general sumando al peso colectivo en la rama. La rama, que probablemente había estado allí durante décadas, era vieja. Probablemente estaba debilitada por la edad, el clima y tal vez incluso algunas infestaciones de termitas. Era una bomba de tiempo y las iguanas eran el temporizador. Mientras nuestro héroe caminaba directamente debajo, la iguana crítica final debe haber saltado sobre la rama. Fue la gota que colmó el vaso, o en este caso, el reptil que rompió la madera. Con un fuerte crujido que probablemente sonó como un disparo, la rama masiva cedió. No se deslizó suavemente al suelo, cayó, trayendo consigo toda la colonia, ahora muy sorprendida, de iguanas. Nuestro héroe, que probablemente solo estaba mirando su teléfono, levantó la vista justo a tiempo para ver una lluvia literal de pelaje, ramas e iguanas gritando, descendiendo directamente sobre él. Fue aplastado instantáneamente bajo el peso combinado e inmenso de la rama y varias docenas de iguanas en pánico. La escena para los primeros respondedores debe haber sido una de las más surrealistas de la historia. Un hombre, una rama de árbol gigante y una multitud caótica y chillona de iguanas, todo en un montón, en medio de la acera. Es una historia que desafía una fácil explicación, un accidente extraño de proporciones tan extrañas que casi se siente como una caricatura. No había hecho nada estúpido, no había tomado ningún riesgo, solo había estado caminando por la calle, pero se convirtió en una víctima trágica de una ecuación simple y brutal: la integridad estructural de una rama de árbol versus el peso colectivo de muchas iguanas, y ese día las iguanas ganaron. 9. El hombre que confundió el cenote con una piscina. El hombre que confundió el cenote con una piscina en enero es una historia escalofriante sobre un hombre cuya arrogancia y desprecio total por las leyes de la termodinámica llevaron a una conclusión muy rápida y muy fría. Nos encontramos en Yucatán en medio del invierno. El tipo de invierno donde el agua de los cenotes, esas profundas piscinas naturales de piedra caliza, está helada y oscura como la tinta. Nuestro héroe, un hombre que probablemente fue descrito por sus amigos como un personaje, entró en una discusión. Probablemente fue alimentada por una cantidad saludable de tequila y se trataba de su propia dureza personal. Estaba alardeando de su inmunidad al frío, de su constitución superior y resistente. Afirmaba que las temperaturas frías no le afectaban, que era más duro que el invierno mismo. A medida que la discusión escaló, decidió que necesitaba probar su punto. No solo iba a pararse afuera sin abrigo, iba a hacer algo tan audaz, tan increíblemente imprudente, que silenciaría a todos los que dudaban para siempre. Declaró que iba a nadar a través del cenote local en medio de enero. El cenote estaba casi completamente cubierto de una fina capa de hielo en los bordes, pero cerca del centro había un parche de agua abierta y sin congelar, su superficie oscura y negra humeando en el aire helado. Ese era su escenario. Sus amigos, ahora genuinamente preocupados, trataron de disuadirlo. «¡Estás loco! ¡Morirás en segundos!», probablemente suplicaron, pero su preocupación solo alimentó su ego. Vio su miedo como una señal de su propia fuerza.
se desnudó hasta quedar en ropa interior, una figura solitaria y temblorosa en un vasto paisaje blanco de piedra caliza y vegetación. Tomó una carrera y saltó al agua. El shock del agua casi congelada debe haber sido instantáneo y absoluto. Cualquier aire en sus pulmones probablemente fue expulsado en un solo jadeo involuntario. El cuerpo humano no está diseñado para esto. La inmersión en agua tan fría desencadena una respuesta instantánea de shock por frío, hiperventilación, un aumento masivo en la frecuencia cardíaca y la presión arterial y una pérdida completa de control sobre su respiración. Probablemente planeaba nadar un crawl poderoso y confiado a través del canal. En cambio, solo se debatió. Sus músculos se agarrotaron instantáneamente, su cuerpo entrando en shock. Estuvo en el agua por menos de un minuto antes de deslizarse bajo la superficie. Su declaración audaz contra el invierno terminó en una derrota silenciosa y burbujeante. Había querido probar que era más duro que el invierno yucateco, pero el invierno, en su indiferencia fría y silenciosa, había demostrado que estaba equivocado. Es una poderosa lección de que ninguna cantidad de tequila o bravuconería puede derogar las leyes fundamentales de la hipotermia. 10. El vuelo sincronizado. El vuelo sincronizado, que terminó en un error de cálculo trágico, es una historia que proviene del mundo de alto riesgo del salto base con traje de alas, un deporte donde la línea entre la perfección y la catástrofe se mide en centímetros. Nuestros héroes son dos amigos en las barrancas del Cobre, un par de atletas de élite que vivían para la emoción de volar. Eran parte de una nueva generación de saltadores, empujando los límites de lo que era posible, todo mientras lo capturaban en cámara para sus seguidores en línea. Su último proyecto era su más atrevido hasta ahora. Planeaban realizar un vuelo perfectamente sincronizado a través de un estrecho y traicionero desfiladero de montaña. No solo saltarían juntos, volarían en una formación ajustada de ala con ala, como aviones de combate, una exhibición impresionante de habilidad y confianza. El día del salto fue perfecto. El cielo estaba despejado, los vientos estaban en calma. Se pararon en el borde del acantilado repasando el plan una última vez, sus cámaras de casco grabando cada momento. Uno de ellos, llamémoslo Ricardo, era el volador líder. Su compañero seguiría cada uno de sus movimientos. Ricardo decidió que para obtener el metraje más espectacular posible, necesitaba volar extremadamente cerca de la pared del cañón. Quería que el video capturara la sensación de velocidad, la textura cruda de la roca pasando a solo unos pies de la lente. Era una decisión de alto riesgo y alta recompensa. Saltaron. Durante un minuto, el vuelo fue impecable. Estaban volando dos pájaros humanos en perfecta sincronía. El paisaje era un hermoso y aterrador borrón. Ricardo, comprometido a obtener su toma perfecta, se acercó cada vez más a la pared de roca escarpada. Estaba en la zona, un estado de flujo puro y enfocado, pero había olvidado la única variable que nunca se puede predecir verdaderamente: el viento. Mientras volaba, una ráfaga repentina e invisible de viento, una microcorriente que se arremolinaba desde la pared del cañón, atrapó el borde de su traje de alas. No fue una ráfaga enorme, pero a esa velocidad y a esa proximidad fue todo lo que se necesitó. El viento lo empujó solo unos pies fuera de su curso previsto. La punta de su ala, el borde mismo de su ala de tela, se enganchó en un afloramiento rocoso dentado. El efecto fue instantáneo y catastrófico. El enganche actuó como un ancla, girándolo y enviándolo a un giro violento, incontrolable y de alta velocidad. Ya no estaba volando, era un muñeco de trapo, cayendo por el aire a más de 160 kilómetros por hora. En ese tipo de giro caótico, desplegar su paracaídas era imposible, solo se enredaría en las líneas. La cámara de su compañero capturó toda la secuencia aterradora, el vuelo perfecto, el enganche repentino, la caída horrorosa y silenciosa hacia el abismo. Fue un recordatorio trágico de que en un deporte sin margen de error, incluso el más pequeño error de cálculo puede tener las consecuencias más finales. La decisión final es tuya. Hemos visto 10 errores inconcebibles, pero quiero saber quién cometió la estupidez más imperdonable. No te pregunto cuál es tu historia favorita, te pregunto por el idiota que realmente te enfadó por su falta de sentido común. Indique esa historia en los comentarios y avergüéncelo. Si cree que el sentido común debería ser un superpoder, dele a me gusta. Si quiere que le cuente más historias como esta, suscríbase a mi canal, Don Calavera.